Alma. Hoy tenemos la participación de José Ángel y mi persona, Víctor Madero, quienes hablaremos de un tema muy interesante como es la práctica espírita del Evangelio en el hogar. Saludos, José Ángel. Gracias, Víctor, por la invitación y muy contentos de poder compartir con ustedes para poder hablar de todas estas temáticas maravillosas que esta doctrina nos ofrece para nuestras vidas. Una de las prácticas más interesantes que tenemos nosotros los espíritas, que además de reunirnos y desarrollar todas nuestras facultades espirituales aquí en las instituciones espíritas, es que llevamos también la práctica del Evangelio al hogar. Y qué mejor manera, ya que la doctrina espírita requiere del estudio, de fundamentar en nuestro hogar el estudio del Evangelio según el espiritismo. Por lo tanto, nosotros desarrollamos el Evangelio en la casa, con toda nuestra familia, organizamos este espacio con el fin de buscar la espiritualidad, la sintonía con Jesús, con su mensaje y hacer reflexiones interesantes a la luz de la doctrina espírita, tocando temas familiares, tocando temas que nos vayan a ayudar a mejorar nuestro ambiente doméstico. Por lo tanto, desarrollamos esta práctica con el fin de mejorar nuestras relaciones familiares, compartir un momento de oración y también ir educándonos espiritualmente. Así es. Es una práctica, como lo acabas de decir tú muy bien, Víctor, que nosotros los espíritas utilizamos. Pero si nosotros hacemos un estudio histórico, vamos a encontrar que lo que hace el espiritismo a través de esta práctica, que no es más que una práctica que consiste en profundizar las enseñanzas del Maestro Jesús, lo que busca es, en cierta forma, emular lo que ocurrió en los inicios del cristianismo. Cuando, por ejemplo, Jesús en casa de Pedro, lo encontramos en el Nuevo Testamento, hacía una serie de reflexiones muy interesantes, evangélicas, para reflexionar en torno a la vida, en torno a los desafíos existenciales, problemáticas familiares, cuestiones del día a día. El espiritismo, como esa propuesta consoladora que el propio Maestro Jesús dejó a los apóstoles en la última cena, viene a tomar esa práctica para que en el hogar, que es el núcleo fundamental de la sociedad, se hagan reflexiones importantes asociadas al individuo, asociadas a la sociedad y asociadas también al núcleo familiar como tal. Entonces, es una práctica que es espírita, pero que incluso la podemos encontrar en diferentes cultos, porque al final lo que busca es reflexionar en torno a enseñanzas espirituales y superiores. Sí, esta práctica espírita tiene un porqué, una razón de ser, ya que en nuestros hogares, debido a nuestras actitudes, a nuestra forma de vida, a nuestros hábitos, creamos situaciones difíciles y complicadas, además de todo el conocimiento que tenemos de que la familia es como el laboratorio de experiencias en el cual aprendemos a amar, la solidaridad. Requerimos constantemente estar reforzando estas ideas, estos valores, y que el Evangelio nos viene a dar las pautas claras para entender y comprender todos los procesos que se dan a nivel familiar. La superación de los conflictos familiares, de los problemas de pareja, del alejamiento de los hijos, la indiferencia. A veces en el hogar el egoísmo campea el orgullo y todas sus manifestaciones. Y es importante a través del estudio y la reflexión identificar esas situaciones. Y el Evangelio viene a ser una psicoterapia para cada uno de los miembros de la familia. Es una herramienta sencilla que tenemos, pero que tenemos que tener en cuenta que esta reflexión permanente en nuestro hogar nos va a ayudar a llevar a puerto seguro nuestros vínculos a nivel doméstico. Y así el clima en nuestro hogar va a ir cambiando, va a ir transformándose, porque a medida que vamos avanzando en el ciclo vital del individuo y de la familia, se van dando unos cambios, ¿sí? Porque no es lo mismo la etapa cuando somos niños a cuando somos adolescentes, hay unos retos diferentes. Cuando ya comenzamos a llegar a la juventud,
cuando ya dejamos el nido vacío, que nos vamos de la casa, y los padres requieren también de esa ayuda. ¿Cómo ayudar a criar a sus hijos con bases cristianas, con las bases que el Maestro Jesús nos enseñó? Sí, Víctor, y has dado con ese análisis que acabas de hacer la respuesta de por qué hacer el evangelio es importante, es una necesidad en el hogar. Creo que lo primero que es importante recordar es que el espiritismo, muy a pesar de que tiene una propuesta tripartita, científica, filosófica y moral, es una doctrina cristiana, eminentemente cristiana. Y pues siendo una propuesta cristiana, pues es evidente que debemos estudiar las enseñanzas del Maestro Jesús. ¿Y qué más interesante que estudiarla con los seres queridos? Es importante que nosotros todos, independientemente de la religión que tengamos, reflexionemos un poco en torno a las enseñanzas del Maestro Jesús. ¿Y qué hacemos los espíritas? Los espíritas, dado que estamos muy interesados en conocer las enseñanzas del Maestro Jesús para ponerlas en práctica en nuestra vida, decidimos tomar esa práctica, pero para hacerla de forma colectiva en el hogar. Y es lo que acabas de decir tú, es interesante. Todos tenemos dificultades en el hogar, encontramos una serie de escollos, desafíos. Todos los hogares viven ese tipo de situaciones. ¿Y qué cosa más hermosa puede haber que nos reunamos en familia para reflexionar estas enseñanzas que el Maestro Jesús nos dio y que nos faculten a todos a poder solucionar las dificultades? Todos en nuestros hogares, no solamente nosotros aquí, todos ustedes que nos siguen, en algún momento han experimentado una situación a nivel familiar difícil. Pues bien, cuando se hace el evangelio y se hacen reflexiones de manera colectiva en torno a las enseñanzas del Maestro Jesús, el ambiente cambia, los guías espirituales se acercan, la misma energía y el amor del Maestro Jesús empieza como a apoderarse de nuestros corazones y aquellas posturas egoístas, orgullosas, se empiezan como a mermar. Entonces, hacer el evangelio en el hogar es una necesidad para el núcleo familiar porque nos faculta a nosotros a tener un mejor ambiente en el hogar. Esa es la necesidad y el por qué es necesario hacer el evangelio en el hogar, ¿cierto? Sí, es la verdadera sintonía con Dios, con Jesús y con nuestros guías espirituales. No es un tema mágico, sino que es una realidad de cómo los espíritus amigos nos ayudan, nos apoyan, nos sugieren a través del Evangelio, nos intuyen, porque todas las semanas tenemos algo, un desafío nuevo en nuestra familia. Y la reflexión ayuda, porque dialogando de una manera, utilizando las bases del Evangelio, muchas situaciones encontramos las soluciones en la vida, buscamos la estrategia, la paciencia, la tranquilidad que debemos tener, la fe de saber esperar si en nuestra familia hay alguien enfermo, si hay alguien con dificultades, de depresión, va ayudando a la familia a apoyarnos los unos a los otros para salir de estas situaciones. Se da un trabajo que no solamente nosotros los encarnados, los que estamos en el cuerpo físico, sino también los desencarnados que apoyan y ayudan, van a ir creando este ambiente fluídico, este ambiente de paz y tranquilidad que todo hogar necesita en medio de las diferencias. Pero como todo, porque somos seres humanos encarnados, necesitamos una metodología, necesitamos un formato. ¿Podríamos hablar un poco de eso, José Ángel? Sí, lo que acabas de decir es muy cierto, Víctor. Ya hicimos referencia los dos en el análisis que hicimos de que cuando se hace el evangelio en el hogar, en ese momento recibimos la asistencia del mundo espiritual. Como recibimos la asistencia del mundo espiritual y el mundo espiritual tiene, cuando hablamos del mundo espiritual, estamos hablando de los guías espirituales, nuestros guías personales y los guías de la familia, tienen sus obligaciones en el mundo espiritual, hay que, seguir unos parámetros, digamos, más de forma, pero que nos permiten a nosotros poder seguir el hilo del estudio. Entonces, ¿cómo se hace el evangelio? Pues bien, tiene una estructura normalmente, y es de las recomendaciones que nosotros hacemos, se hace previamente el estudio de una lectura edificante, una lectura muy corta. Para los que conocen este tipo de lecturas, por ejemplo, un Vida Feliz, se analiza un mensaje muy cortico, se hacen reflexiones muy cortas,
Luego de que se hace esa reflexión de esta lectura edificante, se hace una oración de inicio en la que se pide ayuda al mundo espiritual para que la lectura que se va a estudiar en ese momento salga conforme a las necesidades que tiene el núcleo familiar, o si se decidió previamente para que todos el tema, si se decidió previamente el tema que se va a estudiar, todos estén sintonizados con el estudio que se va a hacer. O allí se puede hacer también un estudio metódico. Se puede hacer, exacto. Hay dos formas. O se decide un estudio metódico y en la oración, cuando se haga la oración, se pide para que todos estén sintonizados con el estudio, o aleatoriamente, bajo la influencia del mundo espiritual, se toma una temática ahí. Se hace la lectura, todos los integrantes opinan en torno a esto, así sean muy cortos, es importante que todos opinemos porque las opiniones de todos van a ser muy importantes. Luego de que se hacen todas estas reflexiones que deben llevarse a un ambiente muy tranquilo, muy sereno, muy calmo, porque no es un espacio para mirar los defectos de los familiares. Después de hacer esas reflexiones, se hace una oración de cierre y se recuerda también que dentro de la práctica espírita se tiende a tomar el agua para purificarla y poder recibir beneficios a nivel físico-espiritual. Digamos que básicamente esa es como la estructura o la forma metodológica en la que se desarrolla el evangelio. Sí, dentro de la estructura general es importante que haya una disposición, todos sentados, puede haber una mesa o no, ¿sí? Es importante los horarios y también es importante mantener una, por decirlo así, una disciplina, ¿sí? En este ejercicio espiritual que se va a realizar. Si llega alguna visita, se puede también decirle a la visita que participe de este espacio, pero no suspenderlo, porque este es un punto importante durante la semana a desarrollar con nuestra familia. Buscar el espacio. Ojalá puedan estar todos los miembros de la familia, o si no están todos, hacerlo en grupo. Hay personas, pero ya es un caso más extremo, que lo hacen solos en su hogar. Pero la fuerza del grupo tenemos que tenerla en cuenta para el desarrollo de este evangelio en el hogar. Son muchas experiencias las que hemos tenido en tantos años como espíritas para desarrollar el evangelio y hemos visto cómo la espiritualidad mayor, Dios, Jesús, nos va guiando a través del estudio de determinadas temáticas que son grandes necesidades que tenemos de reforma en nuestras familias y nos han ayudado a ir limando esas asperezas de esas dificultades familiares y dándoles un buen curso, dándole un buen tratamiento desde una propuesta crística, desde la propuesta de lo que Jesús quiere para nosotros, porque la familia tiene que avanzar. Y a veces vemos a la figura de Jesús como alejado, pero Jesús siempre se integraba con la familia. Él le interesaba la salud psicológica, la salud familiar de sus apóstoles, en este caso de Simón Pedro, porque él veía en este culto del Evangelio en el hogar la posibilidad de ayudar en el ambiente familiar. Y nosotros somos producto de eso. Debemos educar a nuestros hijos alrededor de esta práctica espírita que tiene muchas ventajas para el mejoramiento de nuestra vida familiar. Sí, y recordando unas palabras de Juana de Ángelis en una obra que se llama Constelación Familiar, ella tiene una reflexión que me parece muy interesante. Cuando ella dice que los integrantes de una familia se reúnen en torno al estudio del Evangelio según el Espiritismo, en ese momento en que se reúnen, abren las puertas de su hogar al Maestro Jesús. Qué bonito. Tú acabaste de decir algo muy interesante y es, por lo general cuando nosotros hablamos de Jesús lo vemos como una figura excelsa que está lejos. Sí. Cuando nosotros nos reunimos como núcleo familiar a estudiar el Evangelio según el Espiritismo, en el caso de los espíritas, pero recordemos, si hay alguna persona que no es espírita, si decide tomar la Biblia y estudiar el Nuevo Testamento, también lo puede hacer. Cuando un núcleo familiar hace eso, en ese momento, ese Jesús que nosotros vemos que está allá lejos, le abrimos las puertas de nuestra casa para que Él en ese momento se apodere de nuestros corazones. Es algo muy, muy bonito, porque
El Evangelio es traer Jesús a nuestro hogar. Y cuando uno estudia el Evangelio, cuando uno comprende la filosofía de amor del Maestro Jesús, uno entiende entonces que es necesario que el Maestro llegue a nuestro hogar para poder dirimir, para poder limar todas las asperezas que se puedan estar dando. Por eso, creo que de las prácticas espíritas que tenemos nosotros, Víctor, es de las que más recomendamos, porque propende siempre al equilibrio a nivel individual y al equilibrio a nivel familiar. Sí, tenemos que siempre estar pendientes de no solamente autoiluminarnos, sino también iluminar a los que están en nuestro hogar. Si somos las personas con más conocimiento doctrinario, tenemos más bases espirituales, tomemos la iniciativa, ¿sí? Lideremos este espacio, porque este espacio nos va a ayudar a llevar a Jesús al interior de nuestros hogares. Todos queremos tener a Jesús como visita, pero necesitamos estudiarlo, necesitamos reflexionarlo con el fin de que podamos absorber su mensaje. ¿Y qué nos dice en nuestra vida diaria? Allí es que está el gran trabajo que todos tenemos. Mucha gente nos pregunta cuál es la duración del Evangelio en el hogar. Se propone más o menos 30 minutos o hasta 45 minutos, dependiendo la cantidad de comentarios que hayan. Los temas que se traten, nunca deben ser para buscar críticas o como decimos aquí, juzgar a alguien. Exacto, dentro para señalar. De la familia, eso no aprovechar un tema, ¿sí? Aprovechar un tema para hacer indirectas. Tampoco se debe hacer esto porque esto no es el espacio. No es el espacio para tal. Tampoco el Evangelio en el hogar debe ser un espacio para la práctica de la mediunidad, ¿sí? Porque es un simple estudio y una reflexión. Si se da algún fenómeno mediúnico, que sea de manera espontánea pero no buscada, ¿sí? No buscada. Eso es importante también anotarlo. Iniciar, tomar la iniciativa, invitar poco a poco, porque la familia, primero invitamos a un miembro de la familia, después va acercándose otro, y cuando vayamos a ver, el clima de nuestra familia se va transformando hacia situaciones mejores. El Evangelio en el hogar nos ha ayudado a la familia de José y a la mía, y queremos que también el Evangelio llegue a tu hogar, así como nosotros lo hemos compartido, también ustedes lo puedan compartir para que la familia evolucione, todos como grupo que nos comprometimos en el plano espiritual de llevar a cada uno de nuestros familiares a Dios, encontremos en este espacio una manera de la sintonía profunda con el Maestro Jesús, con Dios y con todos los secretarios de Dios, que son los espíritus amigos, nuestros guías espirituales, algunos los llaman ángeles de la guarda, que nos permiten cumplir nuestros objetivos reencarnatorios. Gracias, José, por esta reflexión. Gracias a ti por la invitación, Víctor, y a todos ustedes, como lo acabo de decir, los invitamos a que se adentren en este estudio maravilloso a nivel familiar para que el amor del Maestro Jesús se apodere de sus hogares. Hasta pronto. Hasta pronto.